La pandemia está quitando máscaras, desnudando almas y exponiendo corazones. Quien les habla es la alumna Pinedo Alarcón Lilian Rosa de la especialidad de construcciones metálicas. Quien la guía es el magíster Millán Bazán César Augusto y hoy hablaremos sobre el COVID-19 en el Perú, una pequeña tecnocracia enfrentándose a las consecuencias de la desigualdad. Bien, el Perú es uno de los primeros países latinoamericanos en decretar el estado de emergencia, en cerrar las fronteras y implementar un estado de cuarentena. Nos encontramos en una situación política de una crisis representativa, ya que por los escándalos de corrupción del presidente Pedro Pablo Kuczynski con el tema de la Lavajato, crea una inestabilidad, ¿no? Él renuncia y quien toma el cargo es el ingeniero Martín Vizcarra, que en aquel entonces era vicepresidente. Él toma acciones frente a esta pandemia y convoca elecciones congresales para reformar el sistema político, en la cual se encuentran las desigualdades y debilidades estatales, ¿no? Como era la falta de trabajo, ya que en el Perú la mayor parte de los peruanos son informales y los que son formales pues no cuentan con los derechos laborales que deberían tener. El sistema de salud deficiente, no hay medicinas, no hay camas, no hay profesionales para la atención, médicos, enfermeros, ¿no? La falta de servicios esenciales como el agua, la luz, la vivienda. En una cuarentena sin vivienda hay muchas personas que viven en la calle y no contaban con viviendas. La desigualdad rural-urbano, ¿no? En el tema de salud, pues en lo que es rural, muchos cuentan con las justas con un centro médico y con pocos profesionales y no cuentan con la tecnología a lo que nosotros dentro de la ciudad sí, pues, ¿no? No solamente eso, en el tema de educación, pues muchos no contaban con las herramientas necesarias para poder llevar un aprendo en casa tranquilo. La desigualdad de términos de género. En el Perú es un país machista en el cual el hombre gana mucho más que la mujer, ¿no? Un tercio más que la mujer, y pues lastimosamente en este país hay muchas madres solteras que son el sustento para sus familias, y esta desigualdad juega mucho en este tema de la pandemia. La respuesta política que tuvo Martín Vizcarra fue: equipó el sistema de salud, mejoró la logística, mejoró el sistema de información, estaban más comunicados, veían qué casos habían, contrataron personal médico, compraron medicinas, ¿no? Implementaron mascarillas, protocolos, ¿no? para poder conllevar esta pandemia, ¿no? Dio soporte a las familias. Cuando les dijo cuarentena, pues les entregó un bono, el bono Quédate en Casa, la canasta familiar, que fueron distribuidas a las municipalidades para que la distribuyeran a las familias más vulnerables, ¿no? En lo que es la educación, pues implementó la plataforma Aprendo en Casa para que los chicos no pierdan el año escolar. Bien, vemos acá una balanza de la capacidad estatal y la desigualdad, ¿no? En esta pandemia. El impacto es más grande y pesa más que el apoyo del Estado, tanto económico y sanitario que dio, que ya vimos en el anterior, en el anterior diagrama. Bien, el aumento de contagio. Las personas tenían que salir por la falta de trabajo, ya que los bonos que repartieron no llegaron a las personas que realmente necesitaban. Las canastas, hubo mucha malversación de fondos en los municipios, no llegaron a las familias vulnerables, se los repartieron algunos entre los mismos que trabajaban en la municipalidad. De eso vienen siendo investigados hoy en día. Ese es el tema de la corrupción, ¿no? En el tema de las mascarillas, de las medicinas que fueron compradas a altos precios, los cuales no eran los reales, ¿no? Jugó mucho en este caso, ¿no? La falta de trabajo formal. Muchas personas tuvieron que salir a trabajar y exponerse y a contagiarse. Muchos doctores fallecieron a raíz de todo esto. Los insumos eran muy escasos a tanto contagio. El sistema de salud colapsó en su máxima expresión. Era mirar muertos apilados unos sobre otros, ver afuera sentados, comenzaron a morir en las calles porque no llegaban ni siquiera al hospital, ya que no había atención en el hospital porque no había personal para que los pueda atender, no había oxígeno, no había respiradores. Es una escena muy dramática en la cual nos tocó vivir, ¿no? Y aún estamos viviendo todavía esa imagen, o sea, no hemos pasado todavía esta pandemia, seguimos en ella, a pesar de que ya un año desde que llegó, pues, ¿no? Bien, post pandemia, por decirlo así, porque
todavía no estamos después de una pandemia, pero teníamos que reactivar las actividades, ¿no? Mediante una estrategia de gasto social se dio para buscar, ¿no? Como dice, igual la recuperación. Se dio reactivación económica a las empresas, pero esto no ayudó mucho, ya que muchas habían perdido su capital, han tenido que despedir su personal. Eso incrementó la informalidad, incrementó la pobreza. Lastimosamente han quedado en orfandad muchos niños. En lo que es educación, muchos han desertado porque no cuentan con las herramientas para poder llevar un aprendo en casa. Nos ha golpeado muy duro esta enfermedad, esta pandemia, no solamente a nuestro país, sino a muchos países latinoamericanos. Nos encontramos frente a tanta corrupción de tantos años, ¿no? Que no han invertido en el sistema de salud, no han invertido en el sistema de educación, no han invertido en lo que es el trabajo. Entonces, lastimosamente nos vemos obligados, ¿no? A ver de que esta pandemia, como dije al principio, quitó máscaras a muchas personas, desnudó las almas y expuso corazones. Esperemos que todo pase y que todo mejore. Gracias.